Hola amigos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión convoca a sus profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros sobre sus líneas de investigación, sus intereses de trabajo y sobre todo algo muy especial, los resultados que se vuelcan en sus libros. En esta ocasión estamos transmitiendo desde la biblioteca del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, pero en lo que sería la comunidad de La Concepción. Y platicamos, bueno, es aquí una unidad amplia donde se imparten, ¿cuántas carreras antes de presentar? Son 7 programas educativos, ¿sí? Además maestría. Se cuenta con la maestría en administración, el doctorado en administración, la maestría en economía que pertenecen al programa nacional del Padrón de Excelencia de CONACYT, y también se cuenta con la maestría en auditoría y en fiscal que se imparten en el área académica de contaduría. Bueno, pues todo eso en este campus, un campus moderno, un campus agradable, espacioso, con áreas que invitan al alumnado a estar aquí, a disfrutar sus estudios, sobre todo eso, disfrutar el estudio. Y hoy vamos a platicar con Danae Duana Ávila, amigo y colaborador de este instituto. Danae, tú eres licenciado en Economía por el Politécnico Nacional, luego la maestría la haces en la Autónoma de Coahuila. Y regresas al Politécnico a hacer el doctorado también en Economía. Además, Danae es investigador que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde hace ya 9 años. Sí, estamos ahí para renovar el periodo, porque nos toca evaluarnos nuevamente y pues bueno, al final pues lo que nos piden pues son productos en publicaciones reconocidas, y las publicaciones en casas editoriales también reconocidas, pues es parte del proceso que nos evalúan cada 3 años, parte de la evaluación. Y pues bueno, al final pues lo que publicamos son los resultados de los proyectos de investigación que se tienen con financiamiento por parte de la universidad. De la universidad, del CONACYT, del PRODEP, básicamente. Sí, y algunos otros programas con financiamiento externo. La obra que hoy les presentamos pues es un producto que se tuvo con recursos de Profocie, y pues bueno, al final estamos trabajando o presentando la colaboración con algunas escuelas superiores y en este caso pues con algunos trabajos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, algunos colegas, y entonces pues lo que queremos es compartir cuáles son las tendencias y la nueva forma que se está dando la contratación y la capacitación, refiriéndonos básicamente a las pymes, y en este caso pues también lo que ha surgido en los últimos días, el home office como una forma también alterna a la generación de empleo, ¿no? Claro. El libro Contratación y Capacitación, Factores de Permanencia del Capital Humano en las Pymes. Este libro es coordinado por Tirso Javier Hernández Gracia, Karina Valencia Sandoval, Danae Duana Ávila y María del Rosario García Velázquez. Ellos convocan a un conjunto de investigadores especializados en el tema y los invitan a participar. Aquí encontramos en el contenido 11 capítulos, además de un prólogo y un resumen, 11 capítulos donde nos abordan diferentes tópicos sobre el tema. Y yo le hacía una pregunta a Danae, le decía, yo noto que tienes una especial preocupación por las pymes, por el estudio de las pymes, y me daba una respuesta muy interesante que yo te pediría, Danae, que nos la compartieras. ¿Por qué para ti las pymes son altamente importantes en nuestra entidad y en el país? Sí, son importantes porque en promedio se genera el 80% de los empleos, básicamente ahí es donde se está generando, y de ahí pues que bueno, también dadas sus características, pues son también muy vulnerables ante algunas externalidades, y entonces de ahí que por eso pues bueno, la inquietud de continuar bajo ese contexto, y bueno, y además en el cuerpo académico pues bueno, es parte de la línea de generación y aplicación de conocimientos que trabajamos, y además vamos también a de qué manera se pueden apoyar, es decir,
al encontrarse entre 0 y 10 trabajadores promedio que tienen, pues entonces, ¿qué es lo que tienen? No? Pues es involucrarse ante esta parte tecnológica que es donde se están inmersas las grandes empresas, y entonces también surge que ahora también ellas pueden capacitar mediante pues, parte tecnológica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en términos de costos para ellas? Porque es importante en términos de ventas y de beneficios para ellas que se involucren cada vez más y además que se vuelvan menos vulnerables ante externalidades pues, negativas, como podrían ser alguna crisis económica, alguna devaluación, algunas variables macro que son más vulnerables este tipo de empresas ante estos fenómenos, ¿no? Sí, lo que yo aprecio es eso, justamente como el tema de las pymes, mini pymes, para ti es central, pero visualizado en el contexto de la macroeconomía mexicana y, bueno, la responsabilidad de estas empresas, pero también la responsabilidad de los académicos que como tú se dan a estudiar estos fenómenos para aportarles a ellas mismas elementos teóricos, pero sumamente valiosos para que puedan mejorar sus condiciones de existencia y desarrollo. Sí. Veo que aquí tú trabajas un tema que me parece muy interesante, discriminación en los procesos de selección. Lo trabajas a la limón con María del Rosario García Velázquez. Estaba hojeando este artículo, Danae, y realmente algo que platicamos en el café con los amigos, con la gente que fue a solicitar un empleo en X lugar y se lo dieron o no se lo dieron. Pero tú abordas, bueno, ustedes abordan aquí un asunto interesante, la ilegal discriminación e inmoral, de alguna manera, antiética discriminación que se sigue ejerciendo en muchos espacios laborales de México, oficiales, privados, no sé, de diversa naturaleza. Y ustedes abordan aquí una advertencia, ¿no? ¿Por qué la discriminación cuando es un aspecto sancionado inclusive por la propia Constitución mexicana en el marco de la ley máxima? Está sancionado y ustedes lo abordan y desde el punto de vista de la economía y hacen una serie de advertencias interesantes. ¿Nos quieres comentar sobre este artículo de ustedes, este capítulo? Sí, aquí hablamos que todo es bueno, que los procesos deben ser claros, deben ser transparentes para que no haya esa parte de inconformidad o desacuerdo de ambas partes, ¿no? Y nosotros decimos que si los procesos son claros, la gente queda conforme con la evaluación a la hora de hacerse esa contratación, ¿no? Nosotros decíamos, indistintamente de que sea personal o virtual, tienen que ser claros los procesos y eso que da, pues bueno, da confianza en la dinámica y en el proceso que se sigue para hacer esa contratación. Y nosotros hacemos referencia y énfasis que, pues bueno, tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad y entonces, pues también podrían tener, en este caso, también la retroalimentación de si son contratados, bueno, pues qué bueno. Y si no fueron, ¿qué áreas de oportunidad tienen para que ellos las puedan ir fortaleciendo? Entonces aquí hacemos esa reflexión y hacemos la reflexión en ambos casos, tanto se debe retroalimentar, en este caso, qué áreas de oportunidad, porque además eso también daría pie a si son contratados, qué cursos, ¿no? Porque la contratación y la capacitación tiene que ser de manera periódica, continua y permanente, y no nada más también tiene que ser a su área de formación, sino hacia otras áreas en las cuales, pues bueno, permitan a la empresa ser cada vez más competitiva, ¿no? Entonces no nada más es en la parte personal, sino ahí también se abordan diferentes áreas que se tienen que ir fortaleciendo y debemos de recordar que estamos en un proceso flexible, ¿no? En ese proceso flexible no nada más se involucra la parte profesional, sino algunas cuestiones de protección civil, de cuestiones de primeros auxilios, que también es donde se tiene que involucrar en esa parte o en ese sentido, ¿no? Porque pues bueno, estamos inmersos en ese proceso, o las empresas están inmersas en ese proceso. Entonces ahí es donde hacemos ese énfasis que se tiene que, pues bueno, de que ir generando un proceso completo, ¿no? A la hora de capacitar. Y eso permite, pues bueno, ante alguna externalidad positiva o negativa, poder reaccionar de manera oportuna, eficiente y eficaz.
Sobre todo lo que yo apreciaba es que ustedes hacen una especie de llamada de atención a las pymes y les dicen, ustedes no pueden desaparecer porque son la esperanza de la economía de una familia, de un grupo que no está apostando los grandes capitales, pero los que tiene son suficientemente importantes para un núcleo familiar, por una parte. Por otra, ya lo decías, el 80% de los empleos de este país está respaldado, está cobijado por las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, este asunto de cobertura social, de irlos capacitando para que tengan una apertura mayor en el aspecto, y ahorita lo acabas de señalar muy interesantemente, no discriminar, sino permitir la libre competencia en igualdad de circunstancias y asociado a esto ofrecer programas de capacitación y de mejoramiento del personal, no solo en sus áreas de especialidad, sino en muchas otras que le ayuden a ser mejor individuo y mejor trabajador. Ustedes, para desarrollar este artículo, por lo que estaba viendo, estudiaron en serio, presentan por allí incluso algunos algunas consideraciones y cuadros muy interesantes, donde hablan de, sobre todo, quizá lo más interesante es la discriminación de género, hombres, mujeres, pero también sugieren en el artículo otras formas de discriminación y que además se notan muchísimo aquí en nuestro país, origen étnico, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la importancia de seguir y de no bajar la guardia para seguir combatiendo la discriminación en el empleo? Sí, nosotros encontramos que indistintamente de la región, el nivel de ingreso, la parte cultural, hay talento. Y entonces aquí lo que nosotros pues podemos ver que es tan importante tanto un hombre como una mujer del norte, del centro, del sur, en cualquiera que sea su área o su perfil. Y entonces pues la idea es, si ya se detectó que efectivamente hay talento en estas regiones, entonces continuar con ese apoyo y esa capacitación, ¿no? Entonces nosotros, al hacer el estudio y la referencia que tenemos, pues se toman diferentes regiones en las cuales podemos ver que, pues bueno, vemos que la mayoría de las personas que se encuentran trabajando son de las regiones, y entonces quiere decir, con esto que vemos, pues que bueno, que si hay talento, en primera, en términos profesionales, y en segunda, la parte de los valores, ¿no? Que es algo que se tiene que cuidar en ese sentido, y entonces vemos que, bueno, estas personas cuentan con esas dos características, y entonces aquí se hace referencia y énfasis a que, pues bueno, a pesar de que la mayoría que trabaja son, pues los unen algún lazo sanguíneo, pues también sí se puede trabajar, ¿no? Y de alguna manera han sobrevivido a lo largo de una década, que es básicamente el estudio, el análisis que se hace, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque básicamente todavía esa parte no está tan explotada, ¿no? Es decir, todavía se tienen características que han podido sobrevivir en estos 10 años, y entonces lo que nos muestra es que efectivamente, aunque son empresas familiares, sí también pueden pues bueno, pueden seguir creciendo en términos de, primero, de que cubren un mercado, y luego lo que esperan es expandir su mercado, ¿no? Entonces ya después de pasar de ser una empresa entre 0 y 10 trabajadores y tener ingresos, aún así, aunque se encuentran en algunos casos alejadas de las principales zonas metropolitanas, pues bueno, todavía tienen esa capacidad de expandir su mercado y pues bueno, y continuar aumentando o pasar de segmento. Recordemos que esta clasificación de pequeñas, bueno, es la que tomamos nosotros, fue la de Secretaría de Economía, ¿no? Que incluso, pues bueno, es la que pues nosotros hemos utilizado y nos ha permitido poder hacer esa segmentación, ¿no? En términos de número de trabajadores y de ganancias que tienen las empresas. Danae, te solicitaría un último comentario respecto a la lectura general de este libro, que además, bueno, creo yo que es interesante porque, si bien está dirigido a sus alumnos aquí en este Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, a sus compañeros, a sus pares académicos, la verdad es que también un empresario de pymes puede agarrarlo, leer y de pronto descubrir que tiene posibilidades interesantes. Ya lo decías, dan empleo de 1 a 10 personas, duran de 5 a 20 años, pero pueden durar más. ¿Por qué recomendarías, un último comentario tuyo, por qué recomendarías que un pequeño empresario busque este libro
editado por nuestra universidad, y la Casa Plaza y Valdés, la Casa Editorial Plaza y Valdés. Bueno, primero porque manejamos una tendencia. Aquí ya también estamos hablando de las redes sociales, de la parte tecnológica, ¿no? Ahora, ahí hablamos primero de cómo se hace la contratación ahora en términos de redes sociales, de enviar un currículum. Ahora ahí ya también estamos cambiando un poquito, que ya no es de la manera tradicional de llevar todo de manera personal o física. Aquí hablamos a través de la parte tecnológica y redes sociales. También hablamos de que la capacitación ahora puede ser en línea, básicamente, ¿no? Que es algo que ellos, pues bueno, se están poco a poco involucrando en términos de que, bueno, de tiempo, ¿no? De tiempo y de costos. Es decir, ahora, pues bueno, a lo mejor hay 1 o 2 sesiones presenciales y ya todo lo demás se va trabajando en línea, ¿no? Que es esa tendencia a trabajar todo ya más en línea, ¿no? Tanto desde la parte de la contratación como la parte de la capacitación. Incluso por ahí también hablamos de algo que es muy importante, ¿por qué la pertinencia de realizar un examen psicométrico previo a la contratación, ¿no? Que forma parte también de un proceso que ahora todas las empresas lo hacen, ¿no? Claro, y el que sean pymes les va a ayudar modernizarse con estos elementos tecnológicos. Ahora vincular esa parte tecnológica, ¿no? De que ahora tienen para seguir creciendo. Para que sigan cubriendo su mercado interno y después generen ese proceso de expansión, que es hacia donde vamos, ¿no? Que ya que cubrieron un mercado interno puedan generar ese proceso de expansión a través del uso de la tecnología y básicamente refiriéndonos a la parte de las redes sociales, ¿no? Que es ahora donde la mayor parte de los egresados de esta máxima casa de estudios ahora se involucran, están muy familiarizados y ahora pues puedan tener otra oportunidad, ¿no? de autoemplearse y de enviar algunos documentos, de cómo se hacen ahora, ¿no? Que es todo a través de plataformas. Muy bien, pues interesante y de verdad recomendable leer Contratación y Capacitación, Factores del Capital Humano en las Pymes. Un libro interesante en el que participa nuestro invitado, Danae Duana Ávila, coordina junto con otros compañeros de este instituto. Y pues hoy transmitimos desde la biblioteca, un espacio muy agradable. Veo muchos alumnos, Danae, que se sienten familiarizados con el espacio. Ya no son las bibliotecas vacías, son espacios dinámicos de estudio, de lectura, hay grupos que están trabajando colectivamente. Pues yo creo que esto es un paso considerable en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Sí. ¿Tú das clases en qué programas? Imparto clases en el programa educativo de administración, en la maestría de contaduría, en la auditoría y en la maestría de economía, en 3 programas educativos. Aquí está, es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esto es Editorialmente y recuerde, lo invitamos a la próxima emisión de este programa, de esta serie. Hasta luego. Gracias. Gracias.